en la bulliciosa ciudad portuaria de Manta, ubicada en la provincia de Manabí, Ecuador. Un 30 de septiembre de 1979 nacía José Adolfo Macías Villamar, conocido posteriormente como Fito. Lo que en apariencia era el nacimiento de un joven más del litoral ecuatoriano, acabaría marcando el inicio de una de las trayectorias criminales más temidas, complejas y comentadas del continente. Su ascenso desde un joven de barrio hasta convertirse en un capo con poder dentro y fuera de las cárceles, con conexiones internacionales y la capacidad de desestabilizar a un país entero, refleja no solo su carácter, sino también las grietas profundas en el sistema penitenciario y judicial ecuatoriano. Esta es una crónica de cómo Fito se convirtió en el rostro de los choneros, una de las bandas criminales más violentas del país, y cómo su historia se entrelaza con el debilitamiento institucional, el narcotráfico transnacional y el auge de una economía criminal que, por años, se nutrió de la impunidad. José Adolfo, conocido cariñosamente como Adolfito durante su niñez, creció en el barrio San Agustín, una zona de Manta caracterizada por su dinamismo comercial, su cercanía al puerto y una fuerte identidad comunitaria. Hijo de Ramón José Macías Intriago, un taxista humilde, y de Violeta Marisol Villamar, una madre dedicada a su familia, Fito compartía su hogar con sus hermanos Leodán y Ronald Javier. Su niñez estuvo marcada por la sencillez y el esfuerzo diario. Ayudaba a su padre con el taxi y también trabajaba como mecánico automotriz, oficio que aprendió desde joven en talleres del sector. A simple vista, parecía que el destino de Fito seguiría un rumbo común, tal vez con aspiraciones de progresar como muchos jóvenes de clase trabajadora. Sin embargo, su entorno, con una alta exposición a actividades informales y delictivas cerca del puerto, y su carisma natural, terminaron empujándolo hacia una vida donde la ambición y la ilegalidad se convirtieron en su guía. A finales de la década de los 90, en plena juventud, Fito conoció a dos hombres que cambiarían para siempre el curso de su vida. Jorge Bismarck Bis España, conocido como Teniente España, y Jorge Luis Zambrano, alias Rasquina. Ambos eran líderes fundadores de los Choneros, una banda nacida en 1998 en la ciudad de Chone, también en Manabí, cuyo accionar inicial giraba en torno a robos, extorsiones y asaltos. El vínculo con los Choneros comenzó de manera aparentemente casual. Fito coincidió con Teniente España en partidos de vóley, un deporte popular en la costa ecuatoriana. Fue allí donde lo reclutaron, reconociendo en él un potencial criminal que pronto se haría evidente. Su primera actividad fue el robo de vehículos y su desmantelamiento para vender partes. Lo que para muchos sería una incursión momentánea en el delito, para Fito se convirtió en el inicio de un ascenso meteórico. El año 2000 marcó el primer gran tropiezo con la ley. Fue arrestado por robo. Aunque parecía un caso más, fue el punto de arranque de una carrera delictiva que no haría más que intensificarse. Para 2010 ya era la mano derecha de Rasquina, quien había consolidado a los Choneros como una fuerza criminal con tentáculos en varias provincias. En 2011 fue nuevamente detenido, esta vez por delitos mucho más graves, narcotráfico y delincuencia organizada. Las autoridades veían en él a un actor central del crimen en Ecuador. Sin embargo, ni las condenas ni las reclusiones frenaron su capacidad de operar. De hecho, la cárcel se transformó en su centro de mando. Condenado a 34 años de prisión, fue recluido en La Roca, una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Pero Fito no fue un preso más. En vez de ser neutralizado, desarrolló dentro del penal una red de control que lo mantendría como figura central del crimen, incluso tras las rejas. El 11 de febrero de 2013, Fito orquestó una de las fugas más audaces de la historia penal ecuatoriana. Junto a 17 cómplices, neutralizó a 14 guías penitenciarios y escapó por el río Daule utilizando botes. Esta fuga, según el Ministerio del Interior, evidenció la profunda vulnerabilidad del sistema penitenciario. 3 meses después, fue localizado y recapturado en Manta, escondido en una caleta subterránea, lo que ya mostraba su obsesión por crear escondites tipo búnker para evitar su captura. El 28 de diciembre de 2020, Rasquina fue asesinado en un centro comercial de Manta. Con su muerte, Fito asumió el liderazgo absoluto de los Choneros. A pesar de que algunos miembros de la organización dudaron de su legitimidad, Fito logró consolidar su poder, apoyado por su hermano Ronald Javier, alias Javi, y otros aliados clave. Durante su mandato, las cárceles del país vivieron una espiral de violencia sin precedentes. Solo en 2021 se contabilizaron más de 330 muertes en centros penitenciarios. Fito, desde la penitenciaría del litoral, dirigía operaciones, imponía órdenes y mantenía su reinado con la complicidad de un sistema completamente corrompido. Un informe en 2022 reveló que su celda estaba equipada con televisión, conexión a internet, un baño privado con acabados en cerámica y otras comodidades que desentonaban con la realidad del resto de la población de la cárcel. La figura de Fito no solo se fortalecía en los pasillos del crimen, también cultivó una imagen de hombre instruido. En 2023, obtuvo un título en Derecho a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este hecho fue ampliamente reportado por la CENESID y dejó perplejos a muchos, planteándose la pregunta, ¿cómo un narcotraficante podía convertirse en abogado desde la prisión? Mientras tanto, videos virales lo mostraban organizando fiestas dentro de la cárcel, con fuegos artificiales, corridos compuestos por
su hija y celebraciones al estilo de un capo mexicano. La economía criminal, bajo su mando, generaba miles de dólares semanales solo con extorsiones internas. El 7 de enero de 2024, Fito desapareció de la penitenciaría del Litoral. El gobierno evitó calificarlo como fuga, hablando de una no ausencia, una declaración que provocó una ola de críticas y confusión. Un día después, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción mediante decreto 110, designó a los choneros y otras 21 organizaciones como terroristas. La respuesta de las bandas fue brutal: tomas armadas de canales de televisión, atentados con explosivos y secuestros de guías penitenciarios. La nación se sumió en una crisis de seguridad sin precedentes. Interpol emitió una alerta roja el 12 de julio de 2024. Se sospechaba que Fito pudo haber escapado por la selva del Darién. El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de $1 millón. El 2 de abril de 2025, la Corte Federal de Brooklyn presentó cargos formales contra Fito por conspiración para distribución internacional de cocaína, tráfico de armas y lavado de dinero. El Departamento de Justicia lo vinculó directamente al cártel de Sinaloa y detalló cómo su red traficaba toneladas de cocaína hacia Norteamérica. Ecuador, por su parte, detectó una red de lavado de activos que incluía familiares directos. Su hermano Yandri, su cuñado Jorge Peñarrieta y otras personas cercanas fueron arrestadas. Se incautaron propiedades, vehículos y dinero en efectivo. Tras más de 500 días prófugo, Fito fue recapturado el 25 de junio de 2025 en su ciudad natal, Manta. Estaba oculto en un búnker subterráneo ubicado bajo una casa custodiada por un agente de tránsito llamado Mendoza. El acceso al escondite requirió maquinaria pesada. El presidente Noboa anunció la captura en redes sociales con la frase: "Vamos a recuperar el país sin tregua". La captura marcó un punto alto en su política de militarización de cárceles y combate al crimen organizado. Hoy, Fito enfrenta una condena a Estados Unidos que podría ser de cadena perpetua. En Ecuador, además de su condena inicial de 34 años, deberá afrontar cargos por evasión y otros delitos. Su red conectaba con carteles colombianos, mexicanos, incluso mafias balcánicas. Su perfil criminológico, según la experta Alexandra Mantilla, describe a un hombre extremadamente inteligente, frío, egocéntrico y sin remordimientos. La historia de Fito es una advertencia para Ecuador y el continente. El crimen organizado no solo se combate con fuerza, sino con instituciones fuertes y justicia transparente. Esta es solo una muestra de cómo la realidad supera la ficción en un país que lucha por recuperar el control. Mientras las autoridades intentan cerrar un capítulo oscuro, el verdadero reto será evitar que otro como él vuelva a escribir uno nuevo. Si te interesan estos temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y nos dejes tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima investigación.